Bueno, el tema de los videos fue acerca del análisis de datos. Ustedes la semana pasada crearon un cuestionario como tal, que es el instrumento de recolección de datos cuantitativos que estuvimos viendo en clase, ¿verdad? También ya vimos lo que son las escalas de Likert, ¿sí? También ya vimos el escalograma de Goodman. Y ahora, en este tema, estamos tratando sobre qué vamos a hacer con todos esos datos que nos arrojan estos instrumentos. Bueno, pues nos dice que para metodología de la investigación, pues todos estos datos deben de ser analizados, ¿sí? Entonces, para el análisis de datos vamos a utilizar lo que se conoce como distribución de frecuencias, ¿ok? Eva, ¿recuerda de los videos que les pedí que vieran qué es la distribución de frecuencias? Era el conjunto de puntuaciones de una variable, como el conjunto de todo. Ok, exactamente, ¿sí? El conjunto de puntuaciones que nos arrojan estos instrumentos de recolección de datos de acuerdo a la variable o variables que estamos estudiando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ahí vimos o se mencionan en los videos 3 medidas de tendencia central. ¿Cuáles son, Jesús, esas medidas? Media, mediana y moda. Ok, media, mediana y moda. Bien, ¿para qué nos sirven, Saraí, estas medidas de tendencia central? Pues cada una funciona distinto, pero pues nos, como que nos ahorra trabajo y nos manda directamente, por ejemplo, si buscas un término medio o algo, con unas fórmulas, cada una de estas opciones te las da rápidamente. Ok, muy bien. Entonces, Pau, ¿cuál es la moda o la moda cómo la podemos definir? Para que sea más sencillo de poder identificarla. La moda se ordenan los datos de menor a mayor o de mayor a menor y se buscan los que más se repitan, los números que más se repitan. Ok, exactamente. Entonces es el número que más se repite. Eduardo, ¿y entonces cuál sería la mediana? No alcancé yo a ver los videos, maestra. Ok. Ricardo, ¿cuál sería la mediana? La mediana sería la mitad y cuando los valores son como que muy extremos es una fórmula que es n más 1 entre 2. Ok, excelente. Entonces es el valor intermedio entre una distribución de frecuencias. Y José, ¿cuál sería la media? La media se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Ok, y se divide entre el número de datos. Muy bien. Entonces podemos decir que la media, pues es el promedio, ¿verdad? Que es la misma fórmula del promedio, sumar todos los datos y dividirlos entre el número que son. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio sobre las medidas de tendencia central. Les voy a compartir mi ventana para que vayan anotando su ejercicio, por favor, en la libreta. Ok, ustedes lo van anotando en su cuaderno y ya al final hacemos el ejercicio, nada más vamos a hacer una tablita, un ejemplo en Excel. Bueno, el ejercicio nos dice así. Recuerden que para aplicar estas medidas de tendencia central, nosotros deberíamos de tener ya aplicados nuestros instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer aquí en el análisis es, pues, como tal, ordenarlos, clasificarlos e interpretar. El ejercicio nos dice, en una investigación sobre clima organizacional, se obtuvieron los siguientes datos en relación a su muestra de 158 personas. ¿Sí? Aquí tenemos una tablita para acomodar los datos. Nos dice que la variable estudiar, la variable que se esté estudiando,
pues es el clima organizacional, ¿sí? Estos que están aquí, comunicación efectiva, resultados, desafíos y cooperación, ¿cómo los definimos? ¿Quién me dice cómo los definimos? ¿Como Respuesta. categorías? Ok, categorías, exactamente. Entonces, aquí yo les estoy poniendo cuáles son los títulos de las columnas. Ustedes los agregan, categorías, y hacia abajo comunicación efectiva, resultados, desafíos, que como nos dice Eva, exactamente son las respuestas de mi posible cuestionario. ¿Sí? Entonces, nosotros los llamamos categorías. Para cada categoría tenemos un valor, 1, 2, 3 y 4. Estos valores, ¿cómo los definimos? Codificación. O valores. Codificación o valores, exactamente. Entonces agregan el título, codificación o valores. Y en cada uno de estos valores me dice que 80 personas respondieron a la codificación 1, 16 a la 2, 34 a la 3 y 26 a la 4. ¿Cómo definimos esta columna? ¿Frecuencias? Frecuencias, exactamente. Muy bien, entonces lo agregamos, frecuencias. Ok, ¿cuál es el total entonces de la frecuencia en la fila de total? Me sale 156. 156, exactamente. Entonces, nuestra muestra es de 156. Bien, entonces pasamos a la siguiente tabla. Tenemos la tablita, ustedes la pueden incluir ahí mismo en la tabla que ya hicieron, nada más agregan la columna de porcentaje válido y la columna de porcentaje acumulado. Yo les comentaba en los videos que el porcentaje válido, ¿sí?, siempre es una equivalencia de la frecuencia, ¿sí?, equivalente a un 100%. ¿Sí? La muestra siempre va a ser el 100%. Y el porcentaje acumulado, pues es el número de veces que se repite este valor hasta llegar a 100. Entonces aquí dice, ¿cómo determinamos el porcentaje válido? ¿Alguien me quiere decir como tal la operación que deberíamos de hacer para calcular el porcentaje válido? El total de la muestra se toma como el 100% y ya se va tomando la frecuencia que es, por ejemplo, de 80 y 80 se multiplica por 100 y se divide en 356, que es nuestra muestra. Ok, exactamente. Entonces aquí estamos haciendo una operación, una regla de 3. Vamos a poner la equivalencia, Eduardo, ¿sí?, con el número de la muestra que me dicen sus compañeros que es 156. La operación que ustedes deberían de hacer para determinar el porcentaje válido es, si 156 es igual a 100, es igual a 100, ¿a cuánto equivale la primera frecuencia, que es de 80? Y me dice su compañera que hay que multiplicar 80 por 100 y dividirlo entre 156. ¿Cuál es el primer porcentaje válido? 51.28. 51.28. Ok. ¿Se le agrega por ciento o nada más se le deja así? Pueden agregar el porcentaje, está bien. Como aquí la columna ya me está diciendo que todos estos números son porcentajes, por eso ya no se agregan en las filas. Sí, pero lo pueden agregar y también sería correcto. Ok, aquí en esta regla de 3, nosotros ya tenemos
La operación nada más le vamos cambiando valores, entonces. Ahora la frecuencia es de 16. ¿Cuál es su porcentaje válido? 24.96. Muy bien. 24.96. Ok, ¿cuál es el porcentaje para desafíos? Maestra. A mí me da diferente. Ajá, a mí también. En resultado, 10.25 10, 10.25. ajá. del 16. A mí también. Ok. El que sigue es de... bueno. Ok, entonces aquí nos da 10. Y en el que sigue, Eva, me decía, en desafíos. 21.79. 21.79. Ok, ¿y qué nos da en la última? 16.66. Ok, 16.66. ¿Cómo sabemos que el porcentaje válido es correcto? Porque en el total siempre nos debe de dar 100. ¿Sí? Da 99.98. Exactamente, ese 99.98 son por las décimas que nosotros aquí no estamos considerando, ¿sí? Para que nos diera el 100% deberíamos de haber calculado con todos los decimales, ¿ok? Sin embargo, si a ustedes les da aquí más de 100, 101 punto algo, 102, entonces alguno de los porcentajes está mal calculado. ¿Sí? Ahora, el porcentaje acumulado, sí, es la sumatoria de todos los porcentajes para ver cuántas veces se repite hasta llegar a 100. Es decir, que en el primer porcentaje nosotros vamos a tener la misma cantidad, 51.28. ¿Sí? Y a este 51.28 nosotros le vamos a sumar el segundo porcentaje, que es 10 punto algo. 61.53. 61.53. ¿Dónde queda el punto? 61.53. Ahora, a este 61 le vamos a sumar el tercer porcentaje. ¿Cuánto sería? 83.32. 83.32. Y en el cuarto nos debe de dar cuánto. Sumando este 16. 100. 100, exactamente. Sí, en la última categoría siempre nos debe de dar de resultado 100. ¿Sí? Si aquí no nos da 100 o nos da más de 100, como yo les comentaba en los videos, quiere decir que algún porcentaje estamos o ya sea omitiendo o está mal calculado desde el porcentaje válido. ¿Sí? Ok. Entonces, Eduardo, ¿cómo podemos definir el porcentaje acumulado? Si yo le dijera en el examen, define qué es el porcentaje acumulado, ¿qué me diría? Puede ser la suma de cada uno de los porcentajes válidos
Exactamente, ¿y para qué nos sirve? Para saber el acumulado que va entre cada resultado de cada categoría. Muy bien, para saber cuánto se está acumulando, qué es lo que se repite, ¿verdad? Bien. Déjame ver por qué no se borra. Bien, entonces aquí nos dice, ¿cómo podemos interpretar la tabla anterior? ¿Sí? La tabla con los porcentajes y los porcentajes acumulados. Recuerden que yo les decía en los videos que una serie de números para un proyecto de investigación pues realmente no me funcionan, ¿sí? Si no llevan una interpretación adecuada. ¿Qué podemos interpretar de la tabla anterior en base a los porcentajes, a las frecuencias que estuvimos viendo? Recuerden que la variable que se está estudiando es el clima organizacional. ¿Qué podemos interpretar? Ahí tenemos que hacer las gráficas, ¿no? Ok, aquí tendremos que hacer las gráficas, que podría ser un polígono de frecuencias, una gráfica de pastel o una gráfica de barras. ¿Sí? Bien, viendo estos datos, así tal cual Lupita, ¿qué puede interpretar? Observando la frecuencia y el porcentaje válido y el acumulado. Puede ser una de cada una. Ok, puede ser una de cada una. Por ejemplo, aquí, a ver, dígame. Podemos interpretar que el 50% aproximadamente el 50% de la población que trabaja en esta empresa tiene una comunicación efectiva. Exactamente, muy bien. Su compañera está viendo la frecuencia, ¿sí? La más alta es 80, que es la comunicación efectiva. Es más del 50% según el porcentaje válido, ¿sí? Entonces ella nos dice que, según esta interpretación de datos, sí, en esta empresa, la mayoría o más del 50% piensa que el clima organizacional está dado gracias a una comunicación efectiva. ¿Sí? Ok, bien. Pero también hay poca cooperación. Pero también hay poca cooperación. ¿Cómo interpretaríamos ese resultado, Jesús? Pues que hay 16.6%, es muy... que hay menos resultados, porque es de 10.25. Ok, exactamente. Entonces, hay buena comunicación, sin embargo, entre compañeros, sí, no hay una cooperación efectiva o que resulte buena para mi clima organizacional. ¿Por qué? Porque está por debajo del 50%, sí, de 100. ¿Ok? Entonces, si yo les pidiera una interpretación por cada uno de estas categorías, ustedes observarían cuál es la frecuencia, cuál es el porcentaje, cuál es como tal la variable que se esté estudiando y en base a eso, ¿qué puedo yo interpretar? Ok, ahora, ya que tenemos las categorías, las frecuencias y los porcentajes, ¿cómo determinamos la moda? Aquí, ¿quién me dice cómo podemos determinar la moda que nos dijo su compañero al inicio que son o qué es el valor que más se repite? Sería la frecuencia de la comunicación efectiva, la cual es 80. Exactamente. Sí, si ustedes observan como en esta tablita ya está clasificado, ¿sí? Nosotros ya contamos cuántas veces se repite el 1, establecimos una frecuencia. La frecuencia me determina cuál es la moda. En este caso la moda es 80, Eduardo. ¿Sí, no? No sé, yo le pregunto a usted. Pues sí, porque se repite 80 veces el 1 y no hay ningún número mayor con el código mayor. Ok, entonces, si yo les pido aquí, establece el valor de la moda o determina el valor de la moda, ¿qué valor me pondría usted? ¿80? No, el 1.
El 1, exactamente. Bien, 80 es la frecuencia, como me comenta, pero la moda, o sea, el valor que más se repite es 1. Ok, bien. ¿Cómo determinamos entonces el valor de la moda? Observando la frecuencia, ¿sí? Que es el valor que más se repite. Ahora, ya que tenemos los datos ordenados, ¿cómo debemos hacer para determinar la mediana? Aquí en esta tablita falta algo para poder determinar la mediana. ¿Qué es lo que falta? Se supone que se le tiene que sumar uno, ¿no? Se le tiene que sumar 1. Ok, ¿cuál es la fórmula, Jesús? N más 1 entre 2. ¿Sí, no? N más 1 entre 2, exactamente. Entonces, ¿qué debemos de sumar? N más 1 entre 2. N es igual al número de datos, ¿verdad? Ok. ¿Qué debemos de sumar aquí? Son los códigos, ¿no? Ok, 4 los más códigos. 4 más 1 entre 2, más 1 entre 2. Ok, ¿cuánto nos da esa operación? No sé. 2.5. 2.5. ¿Y qué significa ese 2.5? Es, o sea, donde se va a localizar el número. Ok, entonces, aquí el 2.5 que nos dice Eva, quiere decir que la mediana estaría entre el valor 2 y el valor 3, ¿sí? A la mitad. Sin embargo, aquí nos hace falta algo para determinar la mediana, que es la distribución de frecuencias. Yo no lo puedo determinar con las frecuencias y tampoco con los códigos. Yo debería de tener algo así. 1, 1, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Acomodarlos, como nos dijo su compañera, de menor a mayor y después, ahora sí, determinar, ¿sí? ¿Cuál es el valor que está en el medio? Sí, vamos a suponer que la mediana nos quedara en el valor 45. Nosotros deberíamos de sumar todos estos valores, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 45 y determinar que esta es la mediana. ¿Ok? Si lo tenemos así, no podemos determinar la mediana porque no tenemos la distribución de frecuencias. Entonces aquí ustedes deberían de haber tenido 80 unos, 16 2, 34 3, 26 4 y con toda esa distribución, ahora sí determinar la mediana utilizando la fórmula que nos dijo Jesús o bien el valor que está en el medio de toda esa distribución. ¿Me expliqué aquí? Sí, aquí no lo vamos a hacer porque son demasiadas frecuencias según el ejercicio. Sí, pero en el ejercicio que sigue ustedes sí lo van a hacer. ¿Qué no Ok. sería en este caso 1, maestra? Mande. Digo que ¿qué no sería 1 en este caso? Exactamente 1, pero ¿en qué parte o en qué valor numérico queda ese 1? Sí, ¿en qué orden? 78.5. Y no pasa del 80, así que tiene que ser 1. Así que tiene que ser 1, exactamente. Nos dice su compañero que lógicamente me regreso. Sí, el código pues va a ser el 1, ¿verdad? Porque es el que más veces se repite. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál sería la media? ¿Cómo determinaríamos la media según estas frecuencias? Es el promedio. Es el promedio, exactamente. La fórmula del promedio, ya saben que es sumar todos los valores y dividirlos entre el número que son. Con los valores de las frecuencias, ¿cuál sería el promedio en esta tabla? 156. ¿El promedio nos sale 156? No, la suma. Ah, ok. La suma es 156. Serían 39. 39, exactamente. Lupita, sí. Entonces, la media es igual a
39. ¿Cómo sacó ese resultado su compañera Ricardo? Sumando todos los valores entre los números de los casos. Ok, ¿qué y qué sumó? Serían las frecuencias, ¿no? Las que se suman. Ujú. Y los, ¿Cuánto? y los números de los casos serían los que serían 4, ¿no? 4, exactamente, sí, porque tenemos 4 categorías, sí, sumamos el número de las frecuencias y los dividimos entre el número de casos que son, que en este caso nada más tenemos 4 frecuencias. Sí, ok. Bien, entonces nuestra media sería de 39. ¿Alguien me podría dar una interpretación para este 39? Según el clima organizacional. Que no es bueno en la empresa. Que no es buena la empresa, o a lo mejor que no tiene un buen clima organizacional, ¿verdad? Según este estudio. ¿Por qué? Porque tenemos una media de 39 que está por debajo del 50%. Quiere decir que estos factores o estas categorías que nosotros estudiamos en esta investigación, sí nos están arrojando que el clima organizacional sí es menor al 50%. Estos factores no tienen un buen resultado para esta investigación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Bien, les voy a proyectar el ejercicio. Déjenme buscarlo. También está en su... No, pero les iba primero a enseñar en la tabla de Excel. Bien, si tienen una tablita de Excel o una hoja de Excel, lo pueden abrir para irme siguiendo y pasar estas tablas de frecuencia a una hoja de Excel. Bien. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer ahora en una tabla de Excel, ¿sí? El ejercicio es este. Vamos a hacer esta tablita, pero en una hoja de Excel. Por eso voy a poner mi pantalla dividida. Bien. Aquí en mi hojita de Excel vamos a tabular lo siguiente. Sí, la primera fila la vamos a dejar para como tal el título. Ustedes ya me dijeron que en las columnas nosotros le deberíamos de poner categorías, código o codificación, frecuencia, porcentaje válido y porcentaje acumulado. Si no tienen por ahí la tablita de Excel, lo pueden ir haciendo en su libreta porque las fórmulas las van a necesitar para el ejercicio individual. Bien, entonces, aquí dijimos que las categorías son comunicación, resultados, los voy a ir abreviando, desafíos, cooperación y total. El código va del 1 al 4, 2, 3 y 4. Me salté la frecuencia. La frecuencia es de 80, 16, 34 y 26. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el total de mi frecuencia? Aquí dijimos que el total de la frecuencia, aun si yo no les diera en el dato del ejercicio cuál es la muestra,
nosotros la podemos sacar sumando el total de las frecuencias, ¿sí? Entonces pondríamos la fórmula de igual a una sumatoria de todas las frecuencias, que nos debe de dar el 156 que ustedes ya habían determinado. Ahora, en porcentaje válido, vamos a poner la fórmula que hicimos aquí, ¿sí? En la diapositiva, la equivalencia. Entonces, en la columna del porcentaje válido, vamos a poner que este es igual a, abrimos paréntesis, la primera frecuencia multiplicada por 100, que es el 100% que estamos haciendo esa equivalencia, entre 1. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Sí, pero la puede poner directa, maestra. Ajá, o la podemos... Podría poner nada más 80 entre 156 y en Excel le da la fórmula de porcentaje. Ok, exactamente. Sin embargo, aquí lo que quiero que vean es cómo hacer la equivalencia, ¿sí? Y cómo pasarla a Excel. Porque en caso de que ustedes no tengan una tablita de Excel, ustedes ya saben que esta es la fórmula que nosotros estamos estableciendo, ¿sí? O la regla de 3, por así decirlo. Ok, y que nos da absolutamente lo mismo. Sí, que en este caso, como nos dice Jesús, pues es el 156. Esta misma operación fue la que hicimos aquí. Sí, en esta regla de 3. Y nos debe de dar el mismo porcentaje. Si ustedes observan aquí, sí me da todas las décimas, que era lo que comentábamos anteriormente. Si nosotros arrastramos la fórmula, sí nos debe de dar todos los porcentajes que ya habíamos determinado. Y en la sumatoria, aquí ya nos debe de dar el 100%. Sí, considerando ahora sí todos los decimales. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje acumulado? ¿Quién me dice cómo podemos calcular el porcentaje acumulado? Que es este que tenemos en la última columna. Pone igual, que sería 51.28. Y eso lo deja así. Exactamente, este lo pasamos igual. 51.28. No le voy a poner todas las decimales. Y ahí puede poner igual a 3 más de 4. Ok, igual a D3, ¿me dijo Jesús? E3. Ah, pero me dijo la sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de D3. E3. O sea, 51.28. Ah, ok. E3. Más los 10.25. Ok, más 10.25. ¿Así? Pues sí. Ok, nos da 61. ¿Y si arrastro la fórmula? Sí, nos debe de dar entonces el porcentaje, sí, acumulado. Recuerden que aquí, ¿por qué nos está dando 99.99? Porque no estoy considerando en la primera fila todas las decimales. Sí, que sería este número. Sí, a lo mejor debí nada más ponerle toda la celda para que nos apareciera. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo la fórmula que nos dijo Jesús? Sí, aquí estamos sumando E3, que siempre se va a sumar este valor, ¿sí? Más la fila anterior, que sería siempre el porcentaje que estamos determinando. Este no se mueve, ¿sí? Este siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un porcentaje anterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero determinar la media en esta tablita?
¿qué debería de hacer para determinar la media en esta tabla? Poner una fórmula. ¿Ok? Poner una fórmula que sería igual a la media, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero algo nos hace falta para poder calcularla. ¿Qué era primero? Es la moda. Ok, vamos a sacar la moda. Va a ser igual a la moda. ¿Sí? Y aquí me dice que debo de poner número 1, número 2, número y todos los valores que yo quiero determinar de mi moda. ¿Qué valores voy a poner aquí adentro de esta fórmula? Los de la frecuencia. Los de la frecuencia, ok. Voy a tomar los de la frecuencia. La cierro y me va a dar un error. ¿Algo nos está faltando en este ejercicio? La muestra. La muestra. La muestra pues sería como tal el total, entonces no influye. Tiene que poner el código de frecuencia y la frecuencia, ¿no? Exactamente, Lupita. Debemos de poner la frecuencia, que fue lo mismo que les dije en las tablas de las diapositivas. Toda la frecuencia, todos los números, sí, 4, 5. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí la fórmula me va a determinar de este número o de esta distribución de frecuencias cuál es el valor que más se repite, ¿sí? Y en este caso nosotros determinaríamos la moda, ¿sí? Lo mismo va a suceder para la media. Déjenme ver en dónde está la diapositiva. Que la tenemos aquí. Y como dijimos, la media, pues es el porcentaje, ¿verdad? Entonces, nada más tendríamos que aplicar aquí la fórmula de la suma de las frecuencias entre el número que son. Ahora, en el ejercicio que les quiero mostrar, a ver si lo encuentro. Es la actividad de aprendizaje 3. ¿Sí? Este es un ejercicio y ya está más cortito, ya no tiene frecuencias de 80, nada de eso. Este es el ejercicio que ustedes van a resolver de manera individual. Para poderlo revisar, van a elaborar las tablas, como las que hicimos nosotros ahorita en PowerPoint, ¿sí? Pero las van a hacer ya sea en Word o en Excel, como ustedes quieran. En estas tablas, ahora sí yo les estoy dando aquí la distribución de frecuencias. En base a esta distribución de frecuencias, ustedes van a acomodar la tabla. Ustedes van a acomodar la tabla con cuáles son las frecuencias, los porcentajes válido y acumulado. Y ahora sí, van a determinar utilizando las fórmulas de Excel, ¿sí? La moda, la media y la mediana. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo en Excel, enviarme el ejercicio tal cual, nada más la hoja de Excel, ¿sí? Con los valores acomodados, como ustedes quieran, ya sean en una hoja o en 2 hojas. Sí, como ustedes prefieran. El ejercicio está muy sencillo. Sí, nada más es cuestión de pasar la frecuencia y determinar las tablas y las fórmulas correspondientes. ¿Aquí me expliqué? ¿Sí, José? En las categorías, ¿qué vamos a poner? Nada más van a poner la distribución de frecuencia tal cual. Ah, ok. Sí, porque ahí no les estoy dando categoría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces nos quedan 15 minutitos. Este ejercicio se los voy a dejar aquí proyectado. Y también está en su plataforma en la parte de lecciones, actividad de aprendizaje 3.
Y para subir el ejercicio, recuerden que está en el apartado de tareas, actividad de aprendizaje 3. Lo subimos en un nuevo documento junto con el que acabamos de hacer. Junto con el que acaban de hacer.